Hola, soy Marina Sardiña y les doy la bienvenida a Expreso de Oriente. Retomamos el programa con un nuevo episodio dedicado a la guerra en curso en la Franja de Gaza. Comenzamos. Se cumplen más de 3 meses de ataques israelíes que han matado a más de 23.400 palestinos, su mayoría mujeres y niños. Y Sudáfrica acusó al más alto nivel del gobierno israelí de incitación al genocidio en Gaza, en el primero de los 2 días de audiencias en la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas. Y después del asesinato selectivo de Israel de un alto mando de Hamás en Beirut, se intensifican los ataques en el sur del Líbano entre Hezbollah y el ejército de Israel, donde miles de civiles se han visto forzados a desplazarse. Después de más de 90 días de invasión militar y brutales ataques de Israel en la Franja de Gaza, las cifras de la guerra no tienen precedentes. Los proyectiles israelíes han matado a más de 23.400 personas, casi 10.000 eran menores de edad. El 85% de la población gazatí está desplazada de sus hogares y la escasa ayuda humanitaria que entra en el enclave no sirve para paliar la profunda crisis. La ONU dijo que con el tiempo veremos morir más personas por enfermedades que por las bombas, debido a la falta de suministros y al colapso sanitario. Durante este tiempo, los militares y colonos israelíes también han matado al menos 330 palestinos en la Cisjordania ocupada, llevando a cabo redadas, demoliciones y miles de detenciones, mientras que Israel celebra haber acabado con Hamás en el norte de la franja y amplía su operación militar al sur, donde se encuentra la mayor parte de la población refugiada. Y este jueves, la Corte Internacional de Justicia terminó de escuchar los argumentos de Sudáfrica en su acusación de actos de genocidio perpetrados por Israel en Gaza. El 29 de diciembre, Sudáfrica presentó la demanda ante la CIJ, un documento de 84 páginas que busca una orden de emergencia que solicite a Tel Aviv a suspender su campaña militar y de ataques indiscriminados en Gaza. Pretoria solicita al tribunal la apertura de un procedimiento a Israel por violar la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio, que data de 1948. Ambos estados son firmantes de este pacto. ¿Pero qué es la CIJ? Es el Tribunal Máximo de Naciones Unidas, establecido en 1945 y conformado por 15 jueces elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, que se dedica a resolver los conflictos entre estados. Israel niega estas acusaciones de Sudáfrica y un portavoz de la Cancillería israelí acusó precisamente el jueves a Sudáfrica de funcionar como el brazo legal de Hamás. La Convención sobre Genocidio lo define como actos cometidos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Sudáfrica presentó pruebas que afirman que los actos y omisiones de Israel son de carácter genocida, algo que tardará años en tipificarse. Lo vamos a analizar este primer día de audiencias en La Haya. ¿Y de qué trata este caso? Con Nadia Silhi Shahin, doctora en Derecho y especialista en Derechos Humanos. Muchas gracias por estar en France 24. Nadia, lo primero, Sudáfrica sostiene que Israel ha transgredido el artículo 2 de la Convención sobre el Genocidio al cometer acciones que entran dentro de la definición de genocidio. ¿Qué busca Sudáfrica con esta denuncia? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. A ver, Sudáfrica en primer término lo que busca es que se adopten medidas provisionales, ¿no? O medidas cautelares. Básicamente esto, que es algo que se da a nivel de tribunales no solo internacionales, sino también domésticos, quiere decir con que el tribunal, antes de resolver el fondo, ¿no? del asunto o la cuestión principal que se lleva ante el tribunal o para la decisión del tribunal, tome algunas medidas para detener los actos que se están cometiendo actualmente, ¿no? Porque se entiende que hay una situación de gravedad a la cual hay que suspender, ¿no? O sea, que hay que suspender, o sea, que no se puede esperar hasta resolverse la cuestión principal para hacer un cese, ¿no? O una suspensión a lo que está ocurriendo, porque es demasiado grave lo que está ocurriendo como para esperar hasta que se resuelva la cuestión principal. Eso es en primer lugar lo que busca Sudáfrica, de manera urgente incluso, diría yo. Nadia, ¿y por qué precisamente ha sido Sudáfrica quien está liderando este proceso? ¿Cuál es el simbolismo también detrás de esto?
Por supuesto. A ver, Sudáfrica puede hacerlo porque Sudáfrica es parte de la Convención contra el Genocidio, ¿no? Esta convención de Naciones Unidas adoptada en el año 1948 en París. Israel también es parte, por lo cual esto digamos que técnicamente está perfecto. Ahora, podría haber sido técnicamente cualquier otro país signatario de la convención quien presentara esta acción ante la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, ha sido Sudáfrica y tiene un valor, como tú bien mencionabas, absolutamente simbólico, ¿no? Por razones históricas, porque en Sudáfrica se cometió el crimen de apartheid entre 1948 y 1994, ¿no? Y como se ha venido sosteniendo ya desde hace bastantes años, tanto por Naciones Unidas, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, el Estado de Israel también ha establecido un régimen de apartheid o comete el crimen de apartheid en términos de Human Rights Watch respecto del pueblo palestino, ¿no? Esa es la carga simbólica que tiene esto. Nadia, ¿y crees que puede la Corte Internacional de Justicia forzar a Israel a cesar su guerra en Gaza? A ver, lo que pasa es que las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia, los fallos de la Corte Internacional de Justicia, son efectivamente vinculantes, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, que no lo son. Sin embargo, el obstáculo que yo veo es que no contamos con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para adoptar alguna medida que permita hacer cumplir esto de ser necesario, porque Estados Unidos, que es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y por tanto tiene poder de veto, va probablemente a obstaculizar esto, ya que se ha mostrado absolutamente aliado del régimen israelí bueno, no solo en este tiempo, pero en este tiempo ha sido bastante llamativo el apoyo, ¿no? El apoyo militar y todo lo que ya conocemos. Nadia, y también una de las representantes de Sudáfrica dijo que es la primera vez que las mismas víctimas están retransmitiendo en directo un genocidio. ¿Qué piensa la población palestina de las audiencias que se están llevando a cabo hoy y mañana? Yo tengo la impresión de que la población palestina está bastante esperanzada con lo que está pasando. Se estaba celebrando, leí en las noticias ayer en Ramallah, en la que hace como capital administrativa de la autoridad palestina, en Cisjordania ocupada, donde está la estatua de Nelson Mandela, la gente estaba celebrando. Bueno, lo que he leído de los testimonios de las personas en Gaza es que hay bastante esperanza respecto de esto. Yo creo que efectivamente se abre una luz de esperanza y de hecho los países que han apoyado esta acción ante la Corte Internacional de Justicia aumentan esta esperanza y en la medida que se vayan sumando más y más países signatarios de la Convención, es aún mejor, ¿no? Así que es un abierto llamado a los ciudadanos del mundo para que se movilicen y sus estados también se hagan parte de esto, ¿no? Recordemos, si puedo, Marina, recordemos que la Corte Internacional de Justicia es el máximo órgano jurisdiccional de Naciones Unidas, se crea casi de la mano con Naciones Unidas, muy poco después de la creación de la ONU, de hecho, y esencialmente se encarga de juzgar disputas entre estados, ¿no? Por eso en este caso es Sudáfrica versus Israel. ¿Cómo Sí, se claro. relaciona lo que algunos de los representantes sudafricanos han denominado la colonización israelí con estos crímenes mencionados en La Haya? Brevemente, por favor. Sí, por supuesto. A ver, algo que es muy destacable del escrito que presenta Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia es que Sudáfrica dice todo esto, todos estos crímenes, ¿no?, que comete Israel, que el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, todo esto no se da a partir del 7 de octubre, ¿no?, sino que Sudáfrica lo enmarca en el contexto de más de 75 años de limpieza étnica contra la población palestina o desplazamientos masivos y forzosos en el lenguaje jurídico, violaciones a los derechos humanos reiteradas, sistemáticas, graves, etcétera, ¿no? Ese contexto histórico es muy importante. De hecho, Francesca Albanese, la actual relatora especial sobre la situación de derechos humanos en los territorios palestinos ocupados de Naciones Unidas, justamente ella también siempre, y eso ha sido muy importante en relación con sus predecesores, que ella siempre pone esto, lo que está ocurriendo en Palestina,
en el contexto del colonialismo de asentamientos, ¿no? Sí. En el contexto de este régimen colonial, que es el Estado de Israel, es que Israel está cometiendo estos crímenes contra la población nativa o indígena palestina. Nadia, pues muchísimas gracias por este análisis y por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Pasamos ahora a Líbano. El martes, el primer ministro provisional de Líbano, Nayib Mikati, afirmó estar dispuesto a entablar conversaciones sobre la estabilidad a largo plazo en la frontera entre Líbano e Israel, mientras continúan los intercambios de disparos entre la milicia Hezbollah y el ejército israelí en el sur de Líbano. Esta semana, un relator antiterrorista de la ONU también dijo que con los asesinatos selectivos, en referencia al ataque israelí en Beirut, que mató a un alto mando de Hamás, Israel ha despreciado el derecho internacional y la soberanía de otras naciones. Nos lo cuenta nuestra corresponsal en Beirut, Ethel Bonet. La guerra ha entrado ya en su tercer mes y no se ve cerca una solución política, a pesar de los esfuerzos diplomáticos para un nuevo alto el fuego en la Franja de Gaza y para que la guerra no se extienda al Líbano y a la región. La intensidad de los enfrentamientos fronterizos hacen temer una escalada mayor. La muerte del número 2 de Hamás en un ataque con drones en los suburbios de Beirut y la muerte este lunes de Wissam Tawil, el comandante de más alto rango de Hezbollah abatido hasta la fecha, han llevado a la milicia chilebanesa a encrudecer sus ataques contra posiciones militares en el norte de Israel. En represalia, las fuerzas israelíes han intensificado sus ataques con drones, fuego de artillería y bombardeos aéreos contra las poblaciones fronterizas del sur del Líbano. Hezbollah ha perdido a más de 150 combatientes desde que empezaron los enfrentamientos fronterizos el 8 de octubre. La violencia en el sur del Líbano ha obligado a más de 70.000 civiles a tener que abandonar sus hogares y más de un centenar han muerto en los ataques. En cuanto a las negociaciones diplomáticas, aquí en el Líbano se centran en la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, por la cual Hezbollah debe retirarse a más de 30 kilómetros de la frontera, es decir, por encima del río Litani. Es por eso y con este objetivo por el que Amos Hochstein, el enviado especial estadounidense, está de visita en Beirut para presionar a las autoridades libanesas a que cumplan con el acuerdo, ya que es la única vía para que pueda garantizarse una paz duradera en la frontera norte de Israel. Cerramos con unas cifras. La mitad de la población gazatí se muere de hambre, así lo denunció Naciones Unidas en un reciente informe. De los 2,3 millones de gazatíes, el 90% sufre inseguridad alimentaria aguda a consecuencia de la guerra y el bloqueo de Israel, que impide la entrada de ayuda humanitaria necesaria para paliar la crisis. 9 de cada 10 familias en Gaza pasan 24 horas sin comer. Y el 15% de la población está en situación de catástrofe por hambruna. Entre ellos, 335.000 menores de 5 años en riesgo de morir de hambre. Los organismos humanitarios denuncian que esta situación no es solo producto de la guerra, sino es el resultado directo de la política declarada de Israel que les niega alimentos y que ha destruido la mayoría de los campos cultivados en el enclave. Y con estas imágenes aéreas que muestran la destrucción total en la Franja de Gaza, nos despedimos. Sigan con nuestra programación y nuestros contenidos en france24.com.